Advertencia. En estos vídeos no se pretende hacer apología de ninguna ideología política o religiosa. Todo el material visto en este canal es creado únicamente con fines de divulgación histórica y de entretenimiento. Lunes 8 de noviembre de 1942. El ejército alemán controla casi toda la simbólica ciudad de Stalingrado, excepto una pequeña parte el oeste de las orillas del río Volga. Allí se encuentran unos pocos soldados soviéticos luchando encarnizadamente por cada centímetro de suelo ruso y con la orden de Stalin de no dar ni un solo paso atrás cuando parecía que ya no había esperanza. El alto mando soviético, bajo silencio de radio al otro lado del río Volga, reúne a más de 1 millón de soldados apoyados por miles de carros de combate y aviones para hacer un último sacrificio en nombre de toda la patria. Los soldados alemanes se encuentran luchando a duras penas con ropa poco adecuada para el invierno. También sufren hambre y tienen pocas municiones por la debilitada logística del ejército alemán. En este punto los soviéticos lanzaron la mayor ofensiva hasta ese entonces, la cual rompió las líneas alemanas y las acorraló en la ciudad de Stalingrado, condenándolos a morir de la forma más cruel que uno pudiera imaginar. Hoy vamos a hablar de la batalla más mortífera de la Segunda Guerra Mundial, el infierno de la batalla de Stalingrado. En 1940, el Tercer Reich se encontraba luchando ferozmente contra Inglaterra. A pesar de que Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, el Führer siempre tuvo los ojos puestos en los territorios de la Unión Soviética, inmensos territorios que el Reich de los 1000 años controlaría, por lo que, sin haber derrotado a los británicos, el Führer y sus altos mandos lanzaron la ofensiva más grande que el mundo moderno haya visto, la famosa Operación Barbarroja. Esta operación pronto se convirtió en un dolor de cabeza para los grandes jerarcas del Tercer Reich, ya que cada vez necesitaban más petróleo para movilizar ese ejército tan colosal. El Führer y su alto mando pusieron los ojos al sur de la Unión Soviética, al Cáucaso, ya que aquella tierra era rica en petróleo, material que desesperadamente los ejércitos alemanes necesitaban. El alto mando alemán bautizó a esta ofensiva como Operación Azul, cuyo objetivo era capturar los campos petrolíferos de la Unión Soviética. Pero en el transcurso de esta ofensiva, el Führer decidió añadir un nuevo objetivo a la operación, un error que cambió el curso de la historia. El dictador alemán ordenó dividir a sus ejércitos para que una parte conquistase la ciudad de Stalingrado, ya que esta ciudad tenía un valor muy grande, puesto que tenía el nombre del líder comunista de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Si las tropas del Führer capturaban esta ciudad, la propaganda y la guerra psicológica terminarían por derrumbar a la Unión Soviética. Adolf Hitler envió a sus hombres a morir cruelmente en una carnicería de hombres, al igual que hizo Stalin al dar la orden de asesinar a cualquier soldado que se retirara de su puesto. El sexto ejército alemán, al mando del general Friedrich Paulus, junto a sus aliados italianos, rumanos y húngaros, apoyados por el cuarto ejército Panzer, al mando del coronel Hermann Jod, fueron enviados a conquistar la ciudad de Voronezh y luego dirigirse a la ciudad de Stalingrado. El Führer, cuando decidió dividir al grupo de Ejército Sur, no tuvo en cuenta que sus ejércitos desesperadamente necesitaban combustible. Es por eso que, al dejar de lado la conquista de los campos petrolíferos del Cáucaso, se debilitó mucho la logística del ejército alemán. A pesar de la dura resistencia que las tropas soviéticas ponían, el sexto ejército de Friedrich Paulus avanzaba cada vez más y más hacia Stalingrado. Stalin había previsto que las fuerzas alemanas conquistarían todos los territorios de la Unión Soviética y se dirigirían a la ciudad de Stalingrado, por lo que ordenó que nadie saliera de la ciudad, ni civiles ni militares, y ordenó que se comenzaran los preparativos para enfrentar a las tropas alemanas y sepultarlas en dicha ciudad. Miles de mujeres, niños y ancianos de la Unión Soviética fueron obligados a cavar trincheras en las condiciones más infrahumanas que se pudiera imaginar. Muchos lo hicieron por patriotismo y otros por obligación y miedo a ser asesinados. Los civiles, incluidos niños y ancianos, estaban condenados a morir y de la ciudad de Stalingrado no podían escapar. A sus espaldas tenían el río Volga, el cual no podían cruzar porque estaba vigilado por las tropas soviéticas, y por delante las fuerzas alemanas avanzaban cada vez más, por lo que la masacre de civiles y militares, la muerte más infrahumana de la historia, estaba por comenzar. El 21 de agosto de 1942, el sexto ejército alemán junto al cuarto ejército Panzer se encontraban a las puertas de Stalingrado.
El terror de los civiles y militares soviéticos se hacía notar, ya que hasta ese momento el ejército alemán era considerado invencible, y las propagandas soviéticas de que los soldados alemanes eran unos monstruos que avanzaban violando y asesinando mujeres y niños aterrorizaba todo ser viviente pensante de Stalingrado. Es por eso que la única salida que tenían era pelear por sus vidas. Sin embargo, los soldados alemanes eran seres humanos que, al igual que los soviéticos, eran dirigidos por un dictador que les había enviado a morir al ser incapaz de controlar sus emociones y pensar estratégicamente, por lo que ambos bandos estaban en medio del juego de líderes, los cuales no les importaba la vida de sus soldados. El 23 de agosto los aviones de la Luftwaffe comenzaron a bombardear a gran escala la ciudad, donde fallecieron más de 5.000 soviéticos. La ciudad de Stalingrado, meses antes de la batalla, contaba con más de 500.000 de habitantes, con importantes fábricas, teatros y calles pavimentadas. Ahora se acababa de convertir solo en ruinas opacadas por el polvo y humedad de las bombas. Entonces el sexto ejército alemán de Friedrich Paulus junto al cuarto ejército Panzer comenzaron a avanzar hacia la ciudad, pero sus flancos estaban protegidos por tropas italianas, romanas y húngaras mal equipadas, por lo que desde un inicio los alemanes mostraban preocupación. Las defensas soviéticas a las afueras de la ciudad cayeron ante los blindados alemanes. Solo en la primera semana de combate fallecieron más de 40.000 soldados y civiles soviéticos. La ciudad soviética comenzaba a sufrir mucho debido a los miles de cadáveres que yacían sin enterrar por la ciudad. También las enfermedades y el hambre empezaban a matar a las personas de Stalingrado. Sin embargo, a 6 días de haber iniciado el combate, llegó a la ciudad el mariscal soviético Georgy Zhukov para hacer frente a la maquinaria bélica de Paulus. Para las primeras semanas de septiembre, las tropas alemanas ya habían entrado a la ciudad. Fue cuando se toparon con algo del que no estaban preparados: la guerra urbana. Los Panzer alemanes eran efectivos para la guerra en campo abierto, pero para la guerra urbana eran casi ineficaces en las calles, eran presas fáciles para los soldados soviéticos y constantemente eran destruidos. Los soldados alemanes comenzaban a preocuparse por la fanática resistencia de los soviéticos. Esto les comenzó a desmoralizar. Para tomar Stalingrado tendrían que luchar calle por calle, casa por casa y cuerpo a cuerpo. El mariscal soviético Zhukov había ordenado que se luche en guerra de guerrillas. Fue ahí donde empleó a los francotiradores, que tuvieron gran impacto en la bajada de moral de los alemanes. Pero a pesar de la resistencia, los alemanes cada vez avanzaban más, y los soldados soviéticos eran enviados a morir. Padecían de hambre y sed. Los alemanes constantemente les invitaban a que se rindieran, ya que ellos les darían un mejor trato que sus líderes. El Führer pronto comenzó a impacientarse, ya que él creía que la ciudad de Stalingrado sería conquistada en pocos días, por lo que comenzó a exigir a Friedrich Paulus que tomase rápido Stalingrado, ya que el invierno se estaba acercando. Pronto las estadísticas de bajas alemanas se dispararon. Aunque las bajas soviéticas eran el doble, la diferencia era que los soviéticos reemplazaban rápidamente a esos hombres caídos en combate. En cambio, los alemanes no tenían soldados de reserva. Los soviéticos se habían convertido en unos expertos de la guerra de guerrillas. Se camuflaban bien con el terreno, atacaban por la noche, por tanto tenían en constante tensión a los soldados alemanes. Los espías soviéticos habían descubierto que los blancos del sexto ejército alemán estaban cubiertas por tropas italianas, romanas y húngaras mal equipadas, por lo que vieron que esta era la única oportunidad de derrotar a los alemanes. A las 7 de la mañana del día 19 de noviembre, todos los comandantes de artillería soviéticos que ya estaban listos para la ofensiva recibieron la palabra sirena. Era la palabra en clave para el inicio de la Operación Uranus. Más de 13.000 piezas de artillería soviéticas empezaron a disparar sobre los flancos del sexto ejército alemán. El terror, y lo que muchos alemanes temían, había comenzado. El bombardeo duró 80 minutos, el cual acabó por destrozar a los ejércitos húngaros e italianos. Después del bombardeo de la artillería, la infantería soviética junto a sus blindados apoyados por la fuerza aérea empezaron a avanzar las débiles líneas de los ejércitos del eje, que comenzaron a caer solo en cuestión de días. Los soldados alemanes desesperados intentaron escapar del cerco, pero el Führer les dio la orden de que se mantuvieran en sus posiciones a cualquier precio y que enviaría al cuarto ejército para ser en su ayuda. Que 6 días después del inicio de la Operación Uranus, los soviéticos acorralaron por completo a los alemanes en Stalingrado. No había escapatoria y las líneas de suministros estaban cerradas.
Para agregarle más desesperación a los alemanes, el frío invierno había llegado y ellos no tenían el equipo adecuado, por lo que pronto comenzaron a morir congelados. La desesperación se había apoderado de los soldados alemanes. Muchos se mutilaban solo para ser evacuados de Stalingrado, y los que les encontraban hiriéndose solo para ser evacuados, les fusilaban. No solo lidiaban con el hambre y la sed, el frío y las enfermedades, sino que tenían que resistir a los ataques de los soviéticos que les presionaban al interior para aniquilarles. La tierra de los alemanes ya no era una conquista por territorios, sino por vivir un día más. Lo peor de esto era que a sus líderes no les importaba nada de esto, ya que mientras los soldados del Sexto Ejército Alemán morían de hambre, los grandes jerarcas del Tercer Reich se daban festines con la comida más rica, algo desastroso para los soldados que luchaban por una causa. El mariscal Erich von Manstein, junto a su ejército, se dirigió hacia Stalingrado para intentar romper el cerco y liberar al Sexto Ejército. El general Friedrich Paulus, al ver que sus hombres sufrían y morían, pidió permiso al Führer para rendirse a los soviéticos. Sin embargo, el Führer le prohibió rotundamente y le ordenó que resistiese hasta el último hombre. El mariscal soviético Zhukova, en repetidas ocasiones, le pedía a Friedrich Paulus que se rindiera y así evitaría la muerte de sus hombres. El día 22 de enero, el último aeródromo alemán, a unos 8 kilómetros de Stalingrado, es abandonado por las fuerzas alemanas ante el empuje del ejército soviético. El Sexto Ejército estaba condenado ya que había sido privado de las comunicaciones con el mundo exterior, pero las batallas en los suburbios de la ciudad aún continuaba ferozmente. Los alemanes, a pesar de no tener comida y con las pocas armas que les quedaba, peleaban duramente por sus vidas. Para finales de enero, la situación era crítica. El Führer ya no tenía esperanzas y empezó a culpar a sus aliados italianos, rumanos, húngaros de ser débiles, de no proteger bien los blancos del Sexto Ejército. Lo que más temía el Führer era la vergüenza de que sus ejércitos se rindieran ante Stalin. Es por eso que el día 30 de enero, después de que los soldados alemanes se rindieran en Stalingrado, le mandaron un mensaje felicitando por su 10º aniversario de haber llegado al poder y diciéndole que la bandera del Tercer Reich aún moldeada en Stalingrado. Oficialmente, la batalla de Stalingrado terminó el 2 de enero de 1943, aunque muchos alemanes se negaron a rendirse y siguieron combatiendo hasta marzo. Más de 90.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros de guerra, de los cuales solo volvieron a casa 6.000. El resto murieron en cautiverio. Recuerda suscribirte y dejar un like para no perderte los próximos vídeos. Hasta la próxima.